Buen día, peladitos. Hoy vamos a ver cómo encontrar un ángulo en un triángulo rectángulo. Y para eso necesitamos sabernos tres de las seis fórmulas de las razones trigonométricas. La primera es que el seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente a ese ángulo sobre la hipotenusa y que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto a ese ángulo sobre el cateto adyacente al mismo ángulo. Recordemos que los lados de los triángulos a veces son el cateto opuesto y a veces son el cateto adyacente. Depende del ángulo al cual nos estemos refiriendo. Mientras que la hipotenusa, esa nunca cambia en un triángulo rectángulo. Tras ese pequeño repaso, miremos cómo encontrar el ángulo de un triángulo rectángulo cuando se conocen dos de sus lados. Y para eso miremos el siguiente ejemplo. Nos están pidiendo que encontremos cuánto mide el ángulo beta, es decir, que encontremos cuánto mide este ángulo de acá. Y nos están dando dos lados del triángulo, este y este. Así que lo primero que tendremos que hacer es verificar que nuestro triángulo sea rectángulo, porque si no, esta carreta no sirve para nada. Para eso vamos a buscar cuál ángulo tiene 90 grados. Ah, mírelo, aquí está mi ángulo de 90 grados. Y ahora que ya sabemos cuál es el ángulo de 90 grados, señalamos de una vez a la hipotenusa del triángulo, que sabemos es el lado que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. El segundo paso es ubicar el ángulo que queremos encontrar, en este caso el beta, y nombrar los otros dos lados dependiendo de este ángulo. Sabemos que el lado que está enfrente del ángulo beta es el cateto opuesto a beta. Y ahora que ya sabemos cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto opuesto a beta, el lado que me sobra del que no he hablado es el cateto adyacente a beta. Y ahora que ya tenemos identificados los nombres de los lados, vamos a poner los datos que nos interesan, que serían, primero que todo, el ángulo del que estamos hablando, es decir, beta. Y segundo, los lados que conocemos. Fíjense que el cateto opuesto no lo conozco, entonces no lo voy a colocar aquí. ¿A quiénes sí conozco? A la hipotenusa, que medía 13 centímetros. Y conozco además al cateto adyacente a beta, que serían 5 centímetros. Ya teniendo escritos los datos que nos interesan, traemos las fórmulas de las razones trigonométricas y miramos cuál de todas estas me menciona estas vainas que pusimos acá, al beta, a la hipotenusa y al cateto adyacente al ángulo. Fíjense, por ejemplo, que el seno me menciona es al cateto opuesto a beta y ese no está entre estas. Por eso la fórmula que nos interesa no puede ser la del seno. El coseno me menciona al cateto adyacente a beta, que lo conozco, y a la hipotenusa, que también la conozco. Entonces la que vamos a elegir es al coseno. La tangente no me sirve porque ella me habla del cateto opuesto a beta y ese no lo mencionamos. El siguiente paso será reemplazar los valores que conocemos. En lugar de la hipotenusa colocamos 13 y en lugar del cateto adyacente a beta ponemos 5. Y con eso llegamos a que el coseno de beta es igual a 5 sobre 13. En el último paso vamos a despejar a beta y para eso vamos a pasar al coseno para el otro lado del igual, como arco coseno. De esa forma, beta sería igual al arco coseno de 5 sobre 13. Sacamos nuestra calculadora y miramos en qué modo está. Si está una R, la respuesta nos la va a dar en radianes. Si está una D, la respuesta nos la va a dar en grados. Entonces la vamos a cambiar para que quede en grados. Para eso oprimimos mode hasta que llegue al menú donde aparece deg. Oprimimos el 1 y ahora sí está en D. Teniendo ya la calculadora en el modo para que la respuesta sea en grados, calculamos el arco coseno de 5 sobre 13. Para eso vamos a oprimir Shift, luego cos, debe aparecer cos a la menos 1, esto es arco coseno, abrimos paréntesis y 5 dividido en 13. Oprimimos el igual y esta es la respuesta en grados. Para que quede más bonito, la pasamos a grados, minutos y segundos con esta tecla y con eso llegamos a la respuesta. Beta es igual a 67 grados, 22 minutos y 48.49 segundos. Supremamente fácil. Miremos otro ejemplo. Queremos encontrar al ángulo alfa de este triángulo, es decir, este ángulo. Y me están dando estos dos lados. Sabemos que el primer paso es verificar que nuestro triángulo sea rectángulo buscando el ángulo de 90 grados.
aquí está. Y ubicado ese ángulo, determinar de una vez cuál es el lado que sería la hipotenusa, que siempre es el que está al frente del ángulo de 90 grados. El segundo paso es ubicar el ángulo que queremos encontrar, en este caso al alfa, y nombrar los lados dependiendo de ese ángulo. El lado que está enfrente del ángulo va a ser el cateto opuesto a ese ángulo. Y el lado que sobra, que no fue ni hipotenusa ni cateto opuesto, es el cateto adyacente a ese ángulo. El tercer paso es escribir el ángulo que me interesa y los lados que conozco, que serían el cateto opuesto a alfa que midió 5 centímetros y el cateto adyacente a alfa que midió 12 centímetros. El cuarto paso es elegir cuál de estas tres razones trigonométricas me menciona estas cosas. Y así vemos que el seno me menciona a la hipotenusa que no la conozco, por tanto no puede ser el seno. El coseno también me menciona a la hipotenusa, que ya dijimos no la conozco, entonces tampoco es el coseno. Mientras que la tangente me menciona al cateto opuesto al ángulo, aquí está, y al cateto adyacente al ángulo, que aquí está. La copiamos acá y pasamos al quinto paso, reemplazar. En lugar de cateto opuesto a alfa vamos a poner 5 y en lugar de cateto adyacente a alfa vamos a poner 12. Así llegamos a que la tangente de alfa es igual a 5 sobre 12. Y con eso estamos en el último paso, despejar a alfa. Para eso vamos a tomar a la tangente y la pasamos para este lado como arcotangente. Sacamos nuestra calculadora y miramos en qué modo está. Yo quiero que mi respuesta esté en grados y veo que ella está en modo D, entonces estamos bien. Digitamos Shift, tan a la menos 1 es arcotangente, abro paréntesis y 5 dividido entre 12. Cierro paréntesis igual. 22 punto no sé qué grados. Ahora oprimimos esta tecla y vemos que la respuesta es 22 grados 37 minutos 11.51 segundos. Y con eso finalizamos por esta ocasión. Hasta la próxima. Bye bye.